a exponer el tema de la vinculación de la ingeniería civil en la minería actual. Le pedimos al ingeniero Raúl Arce Mantecón de pasar al atril, por favor. Perdón, Alfredo. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Voy a tratar de hacer ágil la presentación. Quería primero retomar el asunto del Día del Ingeniero Civil, porque en la empresa para la cual yo trabajo estoy rodeado de mineros. Ellos se festejan en junio su Día del Minero y a mí me festejan el 3 de mayo. ¿Verdad? Entonces tenemos que cambiar ese asunto y hacerlo un poquito más formal. Entonces, de lo que se trate, apoyamos para el Día del Ingeniero Civil. Bien. Quiero hacer un comentario preliminar acerca de qué relación tiene la ingeniería civil con la minería. Me voy a ir un poquito de historia sin querer saber más que los ponentes anteriores, pero curiosamente, desde el punto de vista de lo que nosotros creemos que manejamos, que son los explosivos, el antecedente más antiguo de aplicación de explosivos, que no es un explosivo de manera técnica, pero se considera así, que es la pólvora. La primera aplicación que hubo industrial de la pólvora para extracción fue en el siglo XVII, para extraer roca para construir conventos e iglesias. Un fraile europeo empezó a aplicar la pólvora para extraer roca para la construcción y le fue más o menos bien. Después, aquí también es algo que cuando damos capacitaciones lo planteamos. Mucha gente cree que la nitroglicerina la inventó Alfred Nobel, la inventó otra persona, Ascanio Obrero se llama, pero él no le pudo dar estabilidad, entonces fue la familia de Nobel quien pudo darle estabilidad a la nitroglicerina con un asunto fortuito. Transportaban la nitroglicerina en carruajes, en cajas que les ponían a veces algodón para evitar que los frascos pudieran romperse y hubiera accidentes, ¿no? Entonces, en una ocasión a Alfred Nobel se le ocurrió ponerle arcilla entre cada uno de los pomitos. Cuando llegó al destino, uno de los pomitos estaba quebrado, pero no había pasado nada. La arcilla embebió la nitroglicerina y resulta que de ahí salió la dinamita. Así se creó la dinamita. Interesante, ¿va? ¿Cómo se aplicó la dinamita primeramente? En las obras de construcción, después a la minería. Entonces, tanto en los antecedentes de la aplicación de la pólvora como los antecedentes de la aplicación de la dinamita o de la nitroglicerina previamente fue la ingeniería civil. ¿Cómo involucra la ingeniería civil? O más bien, ¿cómo la ingeniería civil está involucrada dentro de la minería? Lo vamos a manejar en un momentito más, de acuerdo de la perspectiva que nosotros tenemos. Insisto, yo estoy condicionado a que el negocio para el que trabajo es un negocio de aplicación de explosivos, que es para extraer roca. Entonces, queremos compartir con ustedes cómo incide el trabajo que nosotros hacemos dentro de la ingeniería civil aplicada a la minería. La siguiente, por favor. Bien, ¿por qué es importante el uso de explosivos en la vida diaria? Se usa para muchas cosas, hasta para extraer caolín, del cual se hace el caupectate, que es una medicina que todos en algún momento hemos consumido. Bien. Esta era la imagen que se tenía hace mucho tiempo. En este video se ve la imagen que se tenía hace mucho tiempo de la aplicación de explosivos. Hace poquito estaba mencionando algo que es muy recurrente. La mayor parte de la ciudadanía, de las personas, aliamos el uso de explosivos con daño. Hemos visto muchas películas, parece broma, pero hemos visto novelas en donde salen gentes que se ponen cartuchos en la panza y quieren amenazar con hacer estragos. Esa es la imagen que se tiene y realmente los explosivos son una herramienta muy útil. Muy útil. Hacía un comentario también con algunos de ustedes, es más barato el kilo de explosivo que el de Caterpillar.
Es mucho más barato sacar la roca mediante aplicación de explosivos que con Caterpillar. Estas eran las voladuras que se hacían todavía en los años 90, 80. No había mucho control. Actualmente, la industria de los explosivos se ha dirigido a mucho mayor control y mucho mayor tecnología para poder hacer los trabajos. ¿Nos adelantamos un poquito, por favor? Gracias. Bien. Esta es otra imagen asociada al uso de explosivos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay algo muy interesante. No quiero darles una cátedra sobre explosivos porque no soy tan fregón para eso, pero les puedo decir que lo que se ve como un efecto de humo blanco es lo que realmente representa el trabajo que nos aporta el explosivo. Como un dato interesante, y como ingeniero lo vamos a entender muy bien, nomás para que podamos evaluar cuál es el impacto del explosivo. El explosivo no hace que la roca se fracture por el golpe del explosivo. Es una cuestión que nosotros consideramos que es importante aclarar y es muy sencilla. El explosivo se convierte en gas a una relación muy alta, un decímetro cúbico de gas, un decímetro cúbico de explosivo, un litro de explosivo se convierte en 10 metros cúbicos de gas a una velocidad muy rápida. Imagínense nada más, eso es importante. Imagínense los muchachos que están en ingeniería, que tienen la mente más ágil que nosotros. Imagínense nada más si eso está dentro de una perforación de un barreno y se producen 10 metros cúbicos de gas de un litro de explosivo, ¿qué va a pasar con ese gas? Va a tratar de salir. ¿Cuál es el reto? Que el gas rompa la resistencia de la roca a la compresión, que es la resistencia mayor que tienen los materiales. Ese es todo el secreto del explosivo. El reto es cómo controlarlo. Bien, actualmente las técnicas de voladuras y la aplicación de explosivos han llegado a estándares mucho más desarrollados y seguros. ¿El que sigue, por favor? Bien, este es un trabajo muy interesante que hicimos en la mina de Pinabete, en Coahuila, donde estaban atrapados los mineros. Cada cuadrito de esos era lo que estaba alrededor de los callejoncitos que son los túneles en donde se pretendía que estaban los mineros. Teníamos entonces que lograr que se pudiera extraer la parte circundante de los túneles que estaban a 5 metros más abajo. Todo lo de arriba lo tumbamos también con explosivos, pero ya llegamos a un momento en el cual estaban las galerías a 5 metros de esa área. Teníamos que controlar el efecto del explosivo, que se puede controlar. Y no es una situación estricta de la empresa para la que trabajo. Ya la tecnología de los explosivos nos ha llevado a hacer trabajos mucho más controlados y seguros. El que sigue, por favor. Bien. ¿En dónde se involucran los explosivos? En el desarrollo cotidiano. Que sigue, por favor. Bien. En la extracción de materiales, esta es una voladura que hicimos para una carretera. Creo que se alía más o menos a la ingeniería civil. Esta es una vialidad aquí en Zacatecas, se llama el Cerro de las Bolsas, ¿verdad? El bulevar estaba funcionando. Esta es una voladura que hicimos en minera Capstone, aquí una minera aquí en Zacatecas para hacer un camino de acceso y una presa de Jales. Las presas creo que también son de la ingeniería civil, ¿verdad? Este es otro cote en carretera. Este es un banco de roca. Vean cómo el volumen de roca está explotado. Hay una trituradora. El cliente no la quiso mover. Tuvimos que controlar ahí la voladura. Esta es extracción también de caliza. Otro banco de roca para trituración. Más ingeniería civil, ¿verdad? El que sigue, por favor. Cimentaciones para un parque eólico que hay en el norte de Zacatecas. Ahí se hizo una cimentación en una circunferencia importante, más o menos 20 metros, ¿verdad? Después ahí se instaló un disco de concreto que era la base de la torre donde se instalaron los generadores eólicos. Esto es interesante, hicimos voladuras en la mina de Juanicipio, en donde ya estaba un muro de concreto, una estructura de banda transportadora, ¿verdad? ¿Qué se tiene que controlar ahí? La vibración y la roca en vuelo, que la roca no vaya a afectar la estructura. ¿Se puede hacer? Aquí estamos todavía más cerca.
en la minería, la ingeniería civil en la minería. Estas son otras voladuras, ya con el domo, pues que no querían que ni los tocara el viento, ¿verdad? Pero se tenían que hacer ahí voladuras. Insisto que teníamos que controlar que la roca no volara hacia esas estructuras y también la vibración, porque todas las voladuras generan vibración. Este es un trabajo que hicimos en Los Cabos, ¿verdad? En una zona hotelera, hay unas casas ahí, 20 millones de dólares costaban las casas y querían que no les tocara ni el polvo, pero se puede. El mensaje de esto es que se pueden hacer trabajos con explosivos controlando los riesgos. Pero lo más importante que quiero comentarles, hablamos de que se usan los explosivos en las presas, en los caminos, en los túneles. Es una voladura controlada. Hay un muro de mampostería en el perímetro de ese terreno. Teníamos que hacer una voladura para un sótano. Se hizo la voladura y el muro no le pasó absolutamente nada. Bien, quiero regresar a la relación de la ingeniería civil con respecto a la minería. La minería, para poder llegar a los lugares en donde se va a explotar, se necesitan caminos. ¿Quiénes iniciaron haciendo caminos? Pues los ingenieros civiles. Después, se necesita hacer excavaciones para la cimentación de las infraestructuras que vimos en otros videos. ¿Quiénes diseñan las cimentaciones? Los ingenieros civiles. Después hay que hacer las estructuras metálicas y todos los trenes de trituración. ¿De dónde viene el antecedente de los trenes de trituración? De la ingeniería civil, porque se requerían materiales triturados para hacer obras. Después los túneles. Los túneles naturalmente se hicieron en la minería desde hace mucho tiempo, pero los túneles de dimensiones grandes, como ahora se están haciendo en la minería, salieron de la ingeniería civil, de cuando se hacían túneles de desvío para las presas y se tenían que hacer túneles de dimensiones más grandes. Galerías, las casas de máquinas de las presas, son excavaciones en roca que tienen quizás, no sé, 50 metros de ancho por 40, 45 metros de alto, que es lo que pasó, por ejemplo, en las últimas presas hidroeléctricas que se hicieron en México, el Cajón, la Yesca, ¿verdad? ¿Quiénes hicieron esas excavaciones en la roca? Pues los ingenieros civiles. La influencia de la ingeniería civil en la minería es importante. Yo quiero ver si puedo tener después el comentario de primeramente mi amigo y colega, empresario, ingeniero civil que trabaja en la minería, Raúl Martínez, en donde hemos estado platicando acerca de que sí hay muchas áreas de la ingeniería civil que se han aplicado en la minería durante mucho tiempo, pero no se sabe. Hay un área de oportunidad muy latente dentro de la actividad minera, respaldado en el conocimiento de la ingeniería civil. La que sigue, por favor. Bien, insisto, más que ser una exposición estrictamente de explosivos, lo que nosotros podemos contribuir y lo que podemos hablar es de que estas obras que representan la preparación para infraestructura se hacen con técnicas que surgieron de la ingeniería civil. Por ahí hay un comentario, ojalá Raúl Martínez que no lo haga mal, pero un ingeniero de minas muy reconocido dentro de México, el ingeniero Justo Wong, decía que un civil se puede mineralizar, pero un minero no se puede civilizar, o algo así era, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí mucho trabajo por hacer. Bien, hay excavaciones que se hacen en lugares muy cercanos a las estructuras, insisto, se puede controlar. Estas voladuras controladas se hacen en la minería subterránea, insisto. Se inició la cuestión de la extracción con bancos de roca. La minería inicialmente se hacía extrayendo de la parte superficial los minerales que afloraban y se empezaban a hacer una especie de galerías y que se profundizaban. Después vinieron los túneles, unos túneles de sección muy pequeña. Insisto que la ingeniería civil tuvo como antecedente el hacer túneles de dimensiones más grandes. Pero aquí lo importante es que si nosotros aplicamos después procedimientos que se hicieron en la ingeniería civil, como la sustentación de los túneles para la estabilización de los túneles, el lanzado de concreto vino primeramente de la ingeniería civil y después se aplicó en la minería, vino de la ingeniería civil, sí, y después se aplicó en la minería. Adicionalmente, las minas iniciaron siendo subterráneas, ahora ya hay tajos
¿Qué fueron primero? Pues los tajos de donde sacaba la caliza para hacer la cal y el cemento. Ya había para la minería un antecedente que involucraba la extracción a cielo abierto. ¿Cómo vino el asunto de la estabilidad de los taludes? Primero en la ingeniería civil, en las obras, y después se tradujo a los tajos en la minería. Insisto, sí hay un involucramiento muy importante de la ingeniería civil dentro de la minería. Bien, aquí hicimos unas obras interesantes para un proyecto de estación de gas en Ensenada. Aquí, esa es la voladura más grande, hecha con iniciadores electrónicos en el mundo, en Ensenada, hecha por una empresa mexicana, ¿verdad? Vean que había estructuras alrededor, todo se puede controlar. ¿Qué se hace en la minería? Guardadas las proporciones, aquí había un volumen de agua importante. En la mina de Pinabete, solamente porque estaba la roca ahí aflorada, pero todo lo demás, hacía uno la barrenación y estaban llenos de agua. Aplicada a la ingeniería civil, con este antecedente, a la minería. También se hacen gasoductos. Hemos hecho canales para la minería, para dirigir el agua producto de las lluvias y que no se mezcle con las presas de Jales. Hemos hecho canales, hemos hecho excavaciones para presas de Jales, hemos hecho extracción de roca para presas de Jales, para cortinas de material graduado. Todo viene del conocimiento de la ingeniería civil. Estas son voladuras para gasoductos. El que sigue, por favor. Bancos de roca, insisto, aquí son voladuras ya en minería, pero son bancos de roca. Si hemos tenido la oportunidad de estar en explotaciones de Cemex, de Cruz Azul, de algunas empresas que tienen volúmenes grandes de extracción de roca, el modelo es el mismo. Aquí hay una situación importante. Para poder estabilizar los taludes se utilizan técnicas de voladuras controladas. Se hacen voladuras más suaves y después voladuras de producción. Bien. Este es algo que ya vimos, son las voladuras que se hicieron en la mina de Pinabete. Esta era la mina de Pinabete, ¿verdad? Que curiosamente estaba a 450 metros de un fraccionamiento medio alto y a 180 metros de unas granjas de pollos en Sabinas, Coahuila. Cuando nos invitaron a hacer la visita de obra, yo pensé que la mina estaba muy lejana de la ciudad, estaba cerca de la ciudad. ¿Cuál fue el reto? Pues teníamos que controlar la roca en vuelo y principalmente la vibración. Insisto, todas las voladuras provocan vibración. Y también, como un reto para la ingeniería civil, es muy importante que consideremos que los que más sabemos de estructuras dentro del ámbito de la ingeniería, pues somos los civiles. Ahora tenemos que investigar cómo realmente los explosivos y la vibración generada por las voladuras afecta a las estructuras. Es un área muy importante por desarrollar. Junto con la Universidad Autónoma de Zacatecas, con el doctor Irán, desarrollamos junto con un becario un estudio del impacto de las voladuras en las estructuras de concreto. Y este trabajo que se desarrolló, insisto, en conjunto con la UAS, se fue presentado en un simposio de sismología en la ciudad de Monterrey y fue muy bien recibido. Pero fue un primer esfuerzo, Necesitamos, curiosamente, hacer que la aplicación de explosivo pueda ser evaluada, medida y controlada. Quiero casi finalizar mi participación haciendo una reflexión. Yo he tenido, lo digo así, la fortuna de haber trabajado con los explosivos por más de 30 años. Empecé en la ciudad de Guadalajara. Tuve la oportunidad de salir a estudiar fuera de México la cuestión de explosivos. Pero con todos los años que tengo trabajando aquí, si ustedes me exigen, como debería de ser, que tuviera una licencia de uso de explosivos, no la tengo. No existe en México la figura de una licencia para uso de explosivos. Tenemos una licencia para manejar un automóvil, pero no tenemos una licencia para manejar explosivos. Creo que sería muy importante. Aquí hay un reto. O lo hacen los mineros o lo hacemos los ingenieros civiles. Entonces,
El mensaje finalmente es este. Claro que hay una relación de la ingeniería civil con la minería y hay una oportunidad muy importante de compartir conocimiento, ¿verdad? Nosotros iniciamos nuestro negocio diciéndole a nuestro cliente, oye, tú procesas el mineral, dame oportunidad a mí de hacerte las voladuras, tú eres el especialista en proceso de minerales. Yo te hago las voladuras, que es un trabajito pequeño. De ahí nació el negocio. Y otras gentes, no quiero pecar de falta de humildad, pero otras gentes han copiado el espectro nuestro de decir, sabes que yo te barreno, te hago la perforación y te hago la voladura, tú dedícate a hacer todo lo demás, ¿no? ¿A que sí? No sé si hay alguna pregunta, señores. Claro. Sí, en corto. Sí, cómo no. De la licencia para uso de explosivos, ¿sí está? Ah, ok. Mencionaste la licencia que no existe para uso explosivo. Entonces, cuando uno va a hacer una obra, el permiso que da la Sedena, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia? Bien, eso es interesante. El permiso que da la Sedena lo da para una obra en específico a una persona física o a una persona moral en particular. Es importante comentar que al tener un permiso, el permiso solamente involucra el lugar específico de consumo. No puede uno decir, nosotros en la empresa tenemos permisos en Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Colima, Nayarit, Baja California. Pero eso no quiere decir que podamos hacer voladuras en todos lados. Todos los permisos involucran un sitio específico con unas coordenadas específicas. Pero lo que es interesante aquí es que el permiso involucra ese lugar de consumo con las características, o más bien los volúmenes de explosivo que se van a aplicar con 3 responsables que tiene uno que mencionarle a la Defensa Nacional, pero espero no meterme en problemas y que esto llegue a la Defensa Nacional. Nunca nos piden que comprobemos realmente que las personas que ponemos como responsables cuentan con el nivel mínimo de conocimiento necesario para hacer voladuras con seguridad. O sea, no hay permisos personales. No hay una certificación como pasa en muchos lados del mundo. Yo podría decir que más del 90% de los países tienen una certificación para cada persona que usa explosivos. Y es más, son más específicos. No es lo mismo tener una licencia para hacer voladuras en bancos de roca a cielo abierto que en subterráneo. No es lo mismo tener una licencia para evaluar voladuras, medir sismografía, medir golpe de aire, que es el efecto de ese gas que se forma de un litrito de explosivo que se convierte en 10 metros cúbicos de gas que no estaban en el ambiente. O sea, de repente hay 10 metros cúbicos más de gas por cada litro, van a desplazar el aire que está en el ambiente y eso produce el efecto de golpe de aire que se siente como una brisa cuando se hacen voladuras. Eso se debe de medir porque finalmente se le llama golpe de aire y es muy parecido al ruido. Y las ventanas pueden afectarse. Entonces, regresando al asunto de la certificación, es importante para poder saber que contamos con el nivel mínimo necesario de conocimiento para hacer voladuras con seguridad. Afortunadamente en México y a nivel mundial ya no hay accidentes con explosivos significativos, son muy puntuales. Curiosamente, hay más accidentes incapacitantes en el área de la salud, en los hospitales, las ambulancias que chocan. Hay mucho más accidentes fatales en ese segmento de la industria que en la minería o en el uso de explosivos mucho menos, ¿verdad? Perdón, Inge, ¿qué nos puedes decir acerca de las vibraciones de los explosivos para las construcciones aledañas? ¿Qué es lo que piensas tú sobre eso, verdad? Porque debe de haber alguna vibración que afecte a esas cosas. Estamos preocupados en general en la industria por 2 razones. No hay una licencia en lo personal, o sea, los que usamos explosivos no nos exigen o no hay ese formato para exigir una certificación, pero tampoco hay un reglamento para uso de explosivos en la aplicación. Hay una ley federal de armas de fuego y explosivos que nos rige a los que tenemos permisos, pero ahí no dice cuáles son los niveles de vibración que se tienen que respetar. Afortunadamente hay fórmulas ya muy probadas. No me gusta decirlo así,
Ni me gusta cuando tenemos un centro de capacitación, es el único en México para uso de explosivos, para capacitación en voladuras, y les digo, qué triste que cuando hablamos de vibraciones tengamos que decir que los gringos nos tienen que marcar la pauta. Por una razón muy sencilla, y ustedes lo saben. La construcción en Estados Unidos y en Canadá es diferente a la mexicana. Curiosamente, las construcciones, como las hacemos en México, aguantan más la vibración que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se basan en muros que están hechos de tabla roca, que son mucho más esbeltos, entonces la vibración afecta más. Aún así usamos ese criterio y se puede controlar. Esto que les comentamos de hacer voladuras muy cerca de un muro de mampostería en Los Cabos, tuvo un cálculo previo. Hay un cálculo donde se puede determinar qué cantidad de explosivo se debe de utilizar de acuerdo a la distancia que haya a las estructuras. Nosotros hacemos un ejercicio, no me quiero extender mucho, pero hacemos un ejercicio que parece muy gráfico. Le decimos a las gentes que nos visitan para la capacitación con respecto a vibraciones. Decimos, no es lo mismo que los ponga aquí en la tarima esta a 50 personas y que les diga 1, 2, 3, bríncale y a ver qué le va a pasar a la tarima. Pero si digo, bríncale primero tú y luego tú y luego tú, el efecto va a ser mucho menor. Eso pasa con los explosivos. Perdón que quiera desmitificar el asunto de los explosivos, pero se necesita que el conocimiento sea suficientemente, ¿cómo se puede decir?, entendible para poder hacer las cosas bien. Entre más complicados sean los procesos, más riesgo tenemos de fallar bien. ¿Qué se hace con las voladuras? Se dice, hay una distancia determinada a una estructura, hay una cantidad máxima sugerida para detonar. Se pueden hacer voladuras muy cerquita de las estructuras, pero también la cantidad de explosivo tiene que ser menor. Afortunadamente, lo que no pasaba antes, afortunadamente ya contamos con detonadores para cada carguita de explosivo que pueden ser diferenciadas en milisegundos y ya en la actualidad en 0.5 de milisegundo. Suficiente para poder diversificar o variar la detonación de cada carga, y eso nos hace controlar la vibración. Pero quiero insistir, como no hay jurisprudencia en México para la cuestión de vibraciones, siempre queda en el aire saber, oye, se sintió mucho, pero yo digo, bueno, yo puedo sentir las voladuras, quizás porque estoy más acostumbrado, con menor intensidad, que la gente que no está acostumbrada. ¿Y cómo me voy a defender de ese argumento? De decir, ¿sabes qué? Sentí la voladura. Necesita haber legislación. Hay camino por recorrer. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ingeniero Arce, en primer lugar, bueno, reconocer muy interesante su conferencia. Realmente estamos aprendiendo cosas muy interesantes. Muchas gracias. En segundo lugar, le quiero hacer referencia a lo que ya previamente habíamos comentado en la mañana respecto a la importancia de la geotecnia en la cuestión del uso de explosivos. Le comentaba yo a usted de la experiencia en el proyecto del Cajón, donde inclusive hubo una residencia de estudios geotécnicos que se estableció y funcionó unos años antes de la construcción de ese proyecto, pero que no tuvo el presupuesto suficiente para tener un conocimiento geotécnico bien de esa boquilla donde se construyó el aprovechamiento hidroeléctrico del Cajón. Mi pregunta va hacia el alcance de los trabajos que usted realiza. ¿Incluye usted la geotecnia dentro de sus actividades o el cliente se la proporciona o cómo la consideran? Bien. Esa es mi pregunta. Comentábamos, y gracias por retomar el tema, comentábamos que lo único que no se puede variar en una voladura, lo único que no se puede variar, porque podemos variar el explosivo, los detonadores, la barrenación, la salida, la dirección en la que yo saco la roca, ¿verdad? Pero no puedo variar la roca ahí está, y tiene millones de años ahí. No me dejará mentir, comentaba con usted que hicimos trabajos en la autopista la nueva autopista de Guadalajara a Puerto Vallarta, y pasamos a un lado del volcán del Ceboruco. Un material ígneo que ha estado sometido a temblores, a cambios de temperatura, había un montón de grietas, es algo que no podíamos cambiar. ¿Qué nos ofrecieron como estudio geotécnico? Nada, vele por encima y ya verás a ver qué haces.
El estudio geotécnico lo hicieron nuestras propias gentes, que no son geotécnicos, lo hicieron perforando y diciendo, ah caray, aquí hay una grieta, ah caray, hicimos una voladura y pues no salió la roca fracturada, pues hay que volver a barrenar y a tronar, ¿verdad? Lo ideal es tener el estudio geotécnico. En el caso de la presa del Cajón y la presa de la Yesca, hubo esos estudios geotécnicos que ayudaron mucho a poder desarrollar las voladuras de una manera mucho más correcta. En general, no hay esos estudios. Ni siquiera la minería tiene la posibilidad de hacer un estudio geotécnico que sea, por decirlo, no es útil, sino sea oportuno, porque se van haciendo las voladuras y como el ritmo es muy constante y la roca puede cambiar a cada metro que vamos avanzando, pues se tiene el resultado final, pero no el previo para poder quizás tomar algunas decisiones. Por eso, la mayor parte de la técnica de voladoras está basada en experiencias que ya han tenido éxito y en tratar de sacar primeramente con seguridad la voladura, que salga, pero sin hacer daño, porque es mejor que salga la roca un poco más grande a quererle involucrar más factor de carga, que se llama la carga de explosivos, se maneja por un factor de carga, más kilos de explosivo por metro cúbico, buscando ver si sale más pequeña, porque al meter más explosivo, yo vuelvo al asunto de que imaginemos cómo funciona. Al meterle más explosivo generamos más gas. Ese gas va a ocupar un espacio y ese espacio puede generar grietas en el entorno. Entonces, es muy importante tener ese estudio de geotecnia, pero cuando no se tiene, el estudio de geotecnia se hace con la barrenación. Muchas gracias, buenas tardes. Yo quisiera hacer una aportación a lo que acaba de mencionar mi amigo Otoniel con respecto a los estudios de geotecnia. Tengo entendido que no encontraron solución con la geotecnia porque no es lo único que se debe hacer. Los estudios preliminares juegan un papel muy importante y más en lo que es la minería. Lo primero que se tiene que hacer es un estudio de geofísica, de geología. Teniendo estos dos estudios, entonces sí se tiene que hacer la geotecnia para poder determinar qué es lo que tenemos allá abajo y ustedes deben de tomar las decisiones adecuadas. Nada más era una pequeña aportación que yo quería manifestar aquí. Y hay otras actividades bien interesantes, por ejemplo, dentro ya del uso de explosivos, digo, si me permitieran, yo pasaría aquí horas hablando de este asunto, pero algo muy relacionado a la geotecnia. Para nosotros poder diseñar una buena voladura necesitamos saber a qué velocidad viaja la onda de vibración del explosivo. Y usamos sismógrafos. Nosotros no hay voladura que no usemos un sismógrafo. Por dos razones. La primera es como un seguro de vida, ¿no? O sea, para decir, oye, ¿sabes qué? Mira, no me pasé de la vibración. Insisto que se hace un cálculo muy confiable antes de hacer la voladura para determinar la carga que vamos a utilizar en cada barreno. Pero después se tiene que constatar, porque no creo que nada más porque nosotros digamos no va a pasar nada, me van a creer. Entonces sí uso un sismógrafo. Pero también ese sismógrafo nos ayuda a determinar esa velocidad a la que viaja la onda y se pueden hacer un montón de cosas. Para terminar ya, porque insisto que podría durar aquí un buen rato. Imagínense nada más, ¿qué puede pasar en la roca haciendo una analogía de cuando uno arroja una piedra a un charco y se forman unas ondas? Y si arrojamos otra piedra, ¿qué pasaría cuando chocan esas ondas? ¿Se han notado qué pasa cuando chocan esas dos ondas en el agua? Esta onda no se va por encima de la otra. Se contienen entre ellas. Cuando eso pasa en la roca, se fractura todavía más. Con la misma cantidad de explosivo, quizás menos, podemos lograr que con esa conjunción de las ondas se pueda fracturar más la roca y obtenemos un mejor resultado. De aquí para adelante hay muchas otras cosas más bien interesantes que vuelvo a comprometerme con ustedes. En la ingeniería civil se aplican los explosivos en un ámbito mucho mayor. Si el colegio o la federación quieren y nos dan la oportunidad de compartir con ustedes este conocimiento del asunto de las voladuras, estamos realmente a sus órdenes. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Perdón.
El costo, usted dijo que sale más barato que un equipo, más o menos, ¿El costo de qué? de la explosión por metro cúbico de roca, por ejemplo. Ya ve que usted dijo, sale Depende del sapo la pedrada, y no tanto, no, voy a decirlo, no tanto por el tamaño de la empresa o no vamos a eso. Lo que sucede es que como la roca manda, necesita uno saber en qué condiciones va uno principalmente a perforar. Si mi barrenación es más cercana, pues naturalmente el costo por metro cúbico aumenta. Le tengo que meter más explosivos, más barrenación por metro cúbico. Si la roca es más sana, y esto no quiere decir que sea más blandita, puede haber roca blandita que tiene muchas fracturas y por ahí se pierde esa presión que les hablo del explosivo. Entonces, depende naturalmente de las condiciones de la roca y de la cercanía a la cual yo tengo que hacer la barrenación. Y la otra es, si tengo que cuidar vibraciones, porque no es lo mismo que yo hago una voladura a 300 metros de una estructura a que me digan que tengo que hacer voladuras a 25 metros. Tengo que controlar las cargas, poner más iniciadores por cada barreno y eso involucra un costo mayor. No quiero zafarme de decir un precio, pero ¿qué les puedo decir? O sea, un precio normal pudiera estar entre 80 y 90 pesos, holgadito. Si es un banco masivo, pero un metrito cúbico de martillo debe de estar quizás en los 600 pesos. Sale más barato el kilo de explosivo que el kilo de Caterpillar. Señores, muchas gracias por la paciencia. Muy amables. Gracias. Invitamos al ingeniero Francisco Carrillo para que le entregue el reconocimiento al ingeniero Alfredo Arce Mantecón.